bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y me acompaña la hermana Olga Lidia Ara Sánchez. Dios les bendiga, hermanos, y son bienvenidos. Amén. Estamos en esta noche ya aquí en el tiempo del discipulado y vamos a estar hablando acerca de la espiritual. Hemos estado hablando ya con este tema, el cuarto punto, la cuarta parte, ¿verdad?, de este discipulado, que es importante, hermanos, porque en este tiempo, como en muchos tiempos, ¿verdad?, pero mucha gente considera que someterse a una autoridad es algo arcaico, es algo que no tiene sentido, pero la realidad, hermanos, es que si no hubiesen autoridades, entonces tendríamos un caos, tendríamos muchos más conflictos de los que hay, ¿verdad?, al reconocer una autoridad. Entonces, vamos a entrar a esto. Nuestra hermana Lidia nos va a decir cómo vamos en este tema. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos, y damos gracias a Dios, ¿verdad?, porque nuevamente nos permite estar con ustedes a través de estos medios para seguir llevando el estudio, ¿verdad?, este discipulado. Es el tema número 18 en nuestro material, hermanos, y la página 43. El tema es la autoridad espiritual. Amén. En cada parte que damos, ¿verdad?, damos lo que significa la palabra autoridad. Y ya vimos algunos ejemplos del mal uso de la autoridad. Vimos el ejemplo de Luzbel, el ejemplo de Adán y el ejemplo de Saúl. Esos fueron malos ejemplos o mal uso de autoridad. Y pues hoy, hermanos, vamos a ver un ejemplo del buen uso de la autoridad que Dios ha delegado. Amén. Amén. Entonces, pues vamos a orar, ¿verdad?, para que este tiempo sea dirigido por Dios y sea de bendición, hermanos, para nuestras vidas, pero también para ustedes. Amén. Así que yo le invito a que nos acompañe en una oración. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias en esta noche. Te suplicamos, mi Dios, que nos bendigas, que nos hables por medio de tu palabra, que nos ministres, Señor, y que tu Espíritu Santo haga la obra que debe hacer en cada vida. Señor, nosotros no podemos convencer a nadie, pero si aquellos que están conectados, Señor, tienen tu Espíritu Santo, yo te ruego que entiendan tu palabra, la comprendan, Señor, y que la revelación tuya llegue a sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, danos palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Señor, que venga de parte tuya espíritu de sabiduría y de revelación. Muchas gracias. Amén. Entonces, hermanos, decíamos que la autoridad espiritual es muy importante, hermanos, entender que no hay autoridad si no viene de Dios. Nadie puede, ¿verdad?, ostentar o presentarse como una autoridad sin haber sido investido de autoridad de parte de Dios. Entonces, por eso hemos estado leyendo Romanos capítulo 13, verso 1, hermana Olga Lidia. Es la base bíblica, hermanos, que tenemos de esta enseñanza. Nos dice la palabra del Señor: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y el verso 2 también nos dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hay algunas palabras que quizá hay que subrayar, ¿verdad? Someterse. Es decir, someterse tiene que ver, hermanos, con reconocer una autoridad. ¿Sí? También tiene que ver con humillación, porque uno tiene que humillarse. Aquí hay dos cosas, hermanos: o nos humillamos o nos humilla el Señor. Entonces, pero dice toda persona. Entonces todos tenemos que estar bajo una autoridad.
La Biblia dice que sobre una autoridad hay otra autoridad, y luego hay otra autoridad sobre esa autoridad, sobre ese grande hay otro más grande, y sobre todo alto está el Altísimo. Entonces tenemos que sujetarnos a las autoridades. Entonces nos habla de que Dios es el que pone las autoridades, Dios es el que quita y pone reyes, Dios los establece. Entonces oponerse a una autoridad no es solamente, hermanos, decir no lo voy a hacer, sino que aún con la sonrisa en la boca, ¿verdad?, puedan decir, hermano o hermana, yo voy a hacer otras cosas, ¿verdad? Y uno como pastor dice, bueno, todavía el hermano, la hermana todavía no han aprendido a sujetarse a una autoridad. Y eso entendemos, ¿verdad?, que tiene que ver con la madurez, con el crecimiento, hermanos, con el desarrollo. Porque si enseñamos algo, pero la gente hace otra cosa, entonces no se está reconociendo una autoridad y se está oponiendo a la autoridad, a lo que ya se enseñó, ¿verdad? Hay gente que se sujeta por un tiempo, pero cuando ya se empiezan a apretar la tuerca, ¿verdad?, entonces ya dejan de aceptar la autoridad y empiezan a hacer lo que siempre han querido hacer. Entonces, hermanos, resistir a una autoridad es acarrear condenación para sí mismos. ¿Amén? ¿Algún comentario, hermano? Así es. Aquí, hermanos, este pasaje, ¿verdad?, se refiere, aunque el tema que estamos viendo ahorita es sobre autoridad espiritual, pero se refiere también a las autoridades terrenales. Amén. Y estas autoridades, pues desde nuestros presidentes, nuestros gobernantes, también tiene que ver con autoridades en el lugar donde, si trabajamos, ¿verdad?, escuelas, en el hogar también, ¿verdad?, donde quiera, ¿verdad?, siempre para que haya un orden, pues debe de haber una autoridad. Y aquí, ¿verdad?, pues se refiere tanto a autoridad espiritual como a autoridad terrenal. Amén. Sí, desde el momento que se habla de autoridad, desde el momento que nosotros entendemos la palabra autoridad, y desde el momento que la Biblia dice que están puestas de parte de Dios, estamos hablando de autoridades espirituales, aun cuando sean gente no espirituales, pero por cuanto han sido puestas por Dios, son autoridades espirituales. Entonces, vamos a ver qué es autoridad, hermanos, en esta noche. Ya nada más un repaso para recordar, ya que acabamos de pasar un tiempo, ¿verdad?, de vacaciones, digamos así, y tal vez se nos olvidan algunos puntos. Autoridad significa... Amén. Viene de la palabra griega exousia y significa poder de decisión. O sea, una persona con autoridad tiene el poder de parte de Dios para tomar decisiones, siempre y cuando, ¿verdad?, esa autoridad debe reconocer a Dios también como su autoridad. Amén. También tiene que ver con la libertad de hacer continuamente un favor. Entonces la autoridad está dada, hermanos, para servirle a otros. Entonces la autoridad no es para servirse a uno mismo. También, hermanos, la autoridad tiene que ver con la facultad de dar permiso para hacer algo. Tiene que ver esto con delegar, con darle a otros una labor para que ellos la desarrollen, ¿verdad? Lo que es dentro del plano, vamos a decir, delegarle una función a alguien y esa persona tiene la libertad de actuar, de accionar, de servir en esa área delegada, pero cuando hay puntos o aspectos que son difíciles, entonces sí, habría que acudir a la autoridad que está sobre esa persona delegada. Amén.
También, hermanos, autoridad significa gobernar. La autoridad, hermanos, recibe de parte de Dios esa capacidad para administrar, ¿verdad? Y para gobernar, pero el que gobierna o el que tiene autoridad debe gobernarse a sí mismo primeramente, ¿ok? Y también es el poder para reglamentar. Así que pues el que tiene autoridad, hermanos, es el que pone las reglas, las normas. Entonces, en el caso de nosotros los pastores y de los maridos y todo aquel que tiene autoridad, debería conocer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no excederse en las normas que deben regir tanto su vida como la vida de los que están bajo su autoridad. Ok. Veamos entonces, hermanos, ¿qué es autoridad? Amén. Entonces, hermanos, de acuerdo a lo que vimos, ¿verdad? Autoridad es la potestad que tiene alguien para gobernar, reglamentar, dirigir u ordenar, y la facultad también de delegarla, o sea, dicha autoridad en otra persona. Las personas que ejercen autoridad no deben abusar de ella para cometer actos injustos. Sí, porque entonces la autoridad que abusa de lo que ha recibido, la persona que abusa de su autoridad, se vuelve prepotente, autoritaria, cree ser absoluta. Pero la persona que abusa de la autoridad, hermanos, no solamente comete actos injustos, sino que a la postre o a la larga le va a ir mal, le va a ir mal, porque está ejerciendo algo que no es correcto. Y eso ya lo vimos con Satanás, con Adán, con Saúl. Personas que recibieron autoridad, pero no la supieron administrar, ¿sí? Sí, que no la supieron ejercer bien. Ok. Entonces veamos qué nos dice acá. Amén. Entonces, hermanos, recordemos que, ¿verdad? Lo que el material nos dice, que en la Biblia encontramos malos y buenos ejemplos de personas a quien Dios le delegó autoridad para realizar trabajos específicos, y también vimos los resultados que tuvieron. Amén. En caso de los malos ejemplos que ya vimos. Sí, ya vimos 3 ejemplos negativos de lo que es la autoridad, ¿verdad? Personas que tuvieron autoridad como Satanás, como Adán y también como Saúl. Y ambos 3, diría Fox, hermanos, terminaron mal. Y en el caso de Adán, hermanos, nos afectó a nosotros también. A veces pensamos, ¿verdad?, que un varón que no se sujeta a la autoridad de su pastor, o una mujer que no se sujeta a la autoridad de su marido, no va a afectar a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. En el caso de Adán y Eva, hermanos, nos afectó a toda la humanidad. Entonces, ejercer la autoridad tiene que hacerse, hermanos, con inteligencia, con prudencia, pidiéndole al Señor la dirección, ¿verdad? Ser esposo, ser padre, ser un ministro, ser un gobernante, un presidente, estar al frente de una empresa, sea pequeña o sea grande, requiere una gran responsabilidad, porque la autoridad, hermanos, es un privilegio, pero también, hermanos, es una gran responsabilidad. Bueno, vamos entonces a entrar en el punto número 2, en donde vamos a hablar de los ejemplos del buen uso de la autoridad, y en esta ocasión vamos a hablar de Moisés. Amén. Y usted puede verlo, ¿verdad?, en Éxodo 3:1. Allá, si usted tiene su Biblia ahí a la mano, por favor, le invito a que tenga ahí la palabra del Señor. Vamos a ver 3 puntos, ¿verdad, hermana? Amén. Vamos a ver las características, hermanos, de esa autoridad, ¿verdad?, que le fue delegada a Moisés. Vamos a ver cómo
él usó esa autoridad, amén. En el caso, ¿verdad? Pues aquí vamos a ver que es un buen ejemplo, ¿verdad? Entonces, pues quiere decir que Moisés hizo las cosas bien. Y también vamos a ver los resultados de él haber ejercido bien, aplicado bien y delegado bien esa autoridad que le fue dada. Ahí en Éxodo capítulo 3, verso 1, lo voy a leer acá en la Biblia. Dice la Biblia Reina Valera, capítulo 3, verso 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Ok? Entonces vamos a ver, ya explicó la hermana, ¿verdad?, las características de Moisés, los usos que le dio a la autoridad y el resultado que vino a la vida de Moisés. Ok, veamos la primera. Amén. Entonces, ¿verdad? Vemos que Moisés pastoreaba ovejas. Ese era su trabajo. Amén. Sí, la Biblia nos dice, hermanos, aquí lo estábamos leyendo en Éxodo 3:1, que Moisés apacentaba las ovejas de su suegro Jetro. Y si vemos más adelante, hermanos, en el mismo capítulo 3, verso, creo que es el final, a ver si lo encuentro acá, dice la Biblia que él apacentó las ovejas de Jetro. A ver, está aquí. En este caso era su suegro, ¿verdad? Jetro era suegro de Moisés. de Moisés. Entonces, estoy viendo si encuentro el texto, pero lo importante de esto es que el capítulo 3, verso 1, nos dice que pastoreaba ovejas. Quiere decir entonces que en el caso de Moisés, él tuvo como una capacitación, ¿verdad?, para poder pastorear al pueblo de Israel, una capacitación en la vida diaria. Lo tremendo es que él llevó a las ovejas a través del desierto y las llevó hasta Horeb, que era el monte de Dios. Entonces, Moisés tenía experiencia en cuanto a pastorear ovejas en medio del desierto. Ahora nos preguntamos por qué en el desierto, pero es que en el desierto hay alimentos que son muy nutritivos para las ovejas. En el desierto hay vegetación que contiene muchos nutrientes para las ovejas. Por eso es que el Señor, hermanos, muchas veces permite que nosotros pasemos por el desierto, como si fuera el bautismo en fuego, ¿verdad? Somos probados, somos metidos en el fuego para que nosotros podamos ser fortalecidos. Adelante. Podemos ver aquí, ¿verdad? No sé si se pueda, Sí. que él empezó, ¿verdad?, pastoreando ovejas, o sea, animalitos, porque ahí Dios lo estaba capacitando, lo estaba entrenando, pues como decía el pastor, más adelante pues él pastoreó al pueblo de Israel y precisamente lo llevó también al pueblo por el desierto, ¿no? Sí. Entonces era como una preparación para ejercer la autoridad que más adelante él iba a ejercer en el pueblo de Israel. Dios nos prepara, hermanos, a todos nos prepara para servirle, pero a veces no entendemos, ¿verdad?, los planes del Señor. Bueno, sigamos en el las punto. Características, amén. Sí. Moisés también tenía un corazón dispuesto para la obra. Cuando la Biblia dice aquí en Éxodo capítulo 3, hermanos, que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esa grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces ahí está, cuando encontramos en la Biblia
esa frase, heme aquí. Por ejemplo, Isaías le dijo, heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Samuel dijo, heme aquí. Entonces, esa frase habla de la disposición de un corazón para hacer la obra del Señor. Esa frase, heme aquí, que usted alguna vez ha cantado, que usted alguna vez le ha dicho, Señor, heme aquí, aquí estoy para servirte. Y que ya cuando se presenta la ocasión, la oportunidad, usted dice, no, ahorita no. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿O en dónde estamos? ¿Le dice al Señor, heme aquí o no heme aquí? Pero en el caso de Moisés, él dijo, heme aquí. Pero más adelante, hermano, empezamos a ver que puso muchos pretextos o algunos pretextos para no desarrollar la obra que el Señor le había mandado. Amén. Quiere decir que aquí lo que el Señor pide, hermanos, es que estemos disponibles, amén, para servirle. Sí. Este, No solo de palabras, sino también de hechos. Práctica ya. Así es. También Moisés anhelaba ser llamado por Dios. Fíjese que la Biblia nos dice, ¿verdad?, que Moisés renunció a las riquezas que le ofrecía la hija de Faraón. Renunció a las riquezas del palacio de Faraón. Haga de cuenta que Moisés estaba, hermanos, había caído parado en la Casa Blanca de Estados Unidos y que tenía todo a su alcance, pero él lo que quería era libertar, servir, ser usado por Dios. Entonces anhelaba ser llamado por Dios. Creo yo que algunas acciones o actitudes de Moisés, como en el caso de cuando vio a un egipcio pegándole o golpeando a un israelita, la actitud de Moisés era que él no le gustaba pues que lastimaran a su pueblo. Y cuando vio a 12 israelitas, peleando, entonces él les dijo que no pelearan y él anhelaba servir a Dios de alguna forma, ¿verdad? Era una persona que le gustaba la justicia. Cuando llegó al desierto, allá a la tierra de Jetro, encontró que a las mujeres no le dejaban sacar agua a algunos pastores. Y llegó Moisés y los golpeó a todos o los corrió a todos. De manera que Moisés era alguien que le gustaba la justicia, anhelaba, ¿verdad?, hacer lo correcto. De manera que había un interés en su corazón de ser llamado para servirle a Dios. Amén. También, hermanos, otra de las características es que a Moisés se le dio una vara de autoridad. La Biblia, fíjense que la misma vara que usaba para guiar al rebaño, le dijo el Señor, ¿qué tienes en tu mano? Y él dijo, una vara. Bueno, úsala, échala al suelo. Y ahí, hermanos, el Señor le dio señales, ¿verdad? Y le dijo, ve y con esta vara, ve con tu vara, o aquí lo voy a leer mejor, hermano, porque tu vara no ya suena como a tú. Entonces, veamos aquí capítulo 3, verso 11, 12, 17 o 16. Ahorita vamos a ver que hay una parte donde dice, capítulo 3, estamos en el capítulo 3, si usted lo encuentra primero, me ayuda, hermano o hermana. Si no es en el capítulo 3, está en el capítulo 4, acá está. Capítulo 4, el verso 2 dice, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Entonces, ahí encontramos que esa es la vara de la autoridad
que Dios le dio a Moisés. Pero mire, voy a buscar acá del verso 15, en el verso 17, dice: y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Es decir, que Dios le estaba dando autoridad a Moisés. Dios le estaba dando la autoridad a Moisés, y con esa autoridad iba a hacer las señales, y con esa autoridad iba a libertar al pueblo de Israel. Entonces, estas son las características de Moisés. Pero también, hermanos, vamos a hablar un poquito más adelante acerca de otras características. Adelante. Amén. Entonces, hermanos, ya en los usos de esa autoridad que le fue delegada, lo que Moisés hizo es que liberta a sus hermanos del enemigo. Dios levantó a Moisés, hermanos, y fíjense que Moisés, después de ser pastor, fue evolucionando o fue llevado a otro nivel, de pastor a libertador. Entonces, un ministro, un pastor, una autoridad, se le da esa vara para libertar, para sacar a otros de la oscuridad, del pecado, de la esclavitud, para sacarlo, hermanos, de la, digamos así, de la aflicción, del dolor. O sea que Moisés fue llamado a ser un libertador, no solamente a ser el pastor del pueblo de Israel, sino también libertador de sus hermanos, de su propia raza y de las manos del enemigo. Entonces, sigamos adelante. Entonces, ¿verdad? Con esa vara que se le fue dada, que representaba autoridad de hermanos, él hace señales para los incrédulos, y es lo que se estuvo hablando, ¿verdad? Cuando él fue a hablar con Faraón, pues con esa vara él hizo muchas señales, para que así pues, ¿verdad? Faraón y el pueblo de Egipto pues viera el poder de Dios. Sí, fíjense que voy a leerles aquí donde el Señor les dice cuáles son las señales que iba a hacer. Porque Moisés le dice en Éxodo capítulo 4, verso 1: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, es decir, son incrédulos, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y entonces fue ahí donde Jehová le dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Esa fue una de las señales. Y le dice al Señor: por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Le dice el Señor: si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera, o sea, a la voz de la segunda señal. Entonces, hermanos, Dios le dio autoridad a Moisés y le dio la capacidad de hacer señales para los incrédulos. Entonces los que no creen buscan señales, ¿verdad? A ver si es cierto que Dios te llamó, hazme un milagro, ora por mí. Hay gente que llega así a la iglesia, ¿verdad? A ver, oren por mí, si sano es que... Y hay gente que como no recibe la sanidad se va, porque van, hermanos, son incrédulos, que lo único que quieren es ver señales. Así es, y algunos yo platiqué con una persona que me decía que se iba a bautizar porque quería que el Señor la sanara. Y entonces, pues, al no ver, yo creo, los resultados, pues, se ve que pues no, por eso no como dice, no sigue adelante o no asiste a la iglesia.
porque algunos pues solamente buscan señales, ¿verdad? Y al no verlas pues no siguen hacia adelante. Sí, desafortunadamente hay gente que ve el Evangelio como un hospital, nada más, ¿verdad? Claro que Dios hace cosas maravillosas, pero si alguien solamente anda buscando eso y no busca al Señor, pues no va a resultar. Entonces, o ven al pastor como un brujo, ¿verdad? Por eso, discúlpenme que a veces yo he dicho que si alguien que no conoce a Dios o que ya conoció y me manda a llamar, venga para acá porque queremos que vengas a orar, es que hay un enfermo aquí en la casa, que vengan a la iglesia, que vengan y que se comprometan con Dios. Porque, hermano, hay gente que solo quiere el milagro, quiere ver las señales. Y otros hermanos que, bueno, ya vamos a platicarlo después. Luego seguimos. Amén. También, hermanos, en los usos de la autoridad que hizo Moisés, dice que él sujetó a la naturaleza. Con la autoridad que él tenía. Hermanos, Dios lo usó en milagros poderosos y portentosos. La Biblia dice que ahí en Éxodo 14, voy a leerlo, Éxodo 14, a ver, Éxodo 14, verso 16, 17. Sí, 16 en adelante. Dice: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. La vara, hermano, la autoridad, y divídelo, y entre los hijos, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y luego allá en el verso 19 dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. La cosa, hermanos, es que en el ministerio de Moisés ocurrieron muchos milagros. Sujetó la naturaleza, porque cuando hablamos de milagros no estamos hablando de sanidades. Aquí hay que hacer la diferencia. Una cosa es sanidades y otra cosa son milagros. Ya los milagros tienen que ver con hechos sobrenaturales, Sí, ¿verdad? sobrenaturales, las sanidades también son sobrenaturales, pero un milagro es algo que sujeta a la naturaleza, ¿sí? Le da órdenes a la naturaleza. Puede cambiar lo natural. Por ejemplo, un milagro en la Biblia, el convertir el agua en sangre, aunque era una plaga, hermanos, era un milagro. El convertir el agua en vino era un milagro. Eso es un milagro. Eso no es sanidad. A eso se le llama milagros. Y entonces sujetar la naturaleza, hermanos, son obras milagrosas que Dios hizo por medio de Moisés. Entonces Dios quiere usar nuestras vidas, hermanos, en milagros y sanidades. Dios nos ha dado autoridad. Fíjese, le ha dado autoridad a sus siervos y le ha dado autoridad también a su iglesia. Amén. Continuamos. Ahora, hermanos, vamos a ver los resultados del buen uso que Moisés le dio a la autoridad. Amén. Nos dice aquí el material que fue el hombre más manso sobre la tierra. A pesar de tener autoridad de parte de Dios, a pesar de ser un libertador, un líder, tenía esta característica que era manso. Pero fíjese que Dios lo hizo manso, ¿verdad? Trató con él. Dios trató con la vida de Moisés, hermano. Imagínense, mire, cuando él estaba joven y va pasando, ¿verdad? Y ve que un egipcio está golpeando a un israelita, Moisés se enojó mucho, se enardeció, hermano, y mató al egipcio y lo sepultó en la arena.
Entonces, Moisés pensó que nadie lo había visto. O sea que Moisés se encolerizaba, se enojaba y estaba preparado, hermano, para pelear. Imagínense que lo mandaron a las mejores escuelas, tal vez de artes marciales de ahí de Egipto. Mató prácticamente a un guerrero egipcio. Y luego cuando dos hermanos israelitas están peleando, él los regaña y les llama la atención, y entonces uno de ellos le dice: ¿qué? ¿Me vas a matar así como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y huyó. Cuando llega a las tierras de Jetro, dice la Biblia que habían esos pastores, no dejaban a las mujeres, estaban molestándolas pues. Y Moisés, hermanos, se enfrentó a ellos y los derrotó. Quiere decir que Moisés era bueno para el box. Y que también, hermanos, tenía un carácter fuerte. Un carácter fuerte, pero un carácter que se dejaba llevar por la ira. Entonces, pero, ¿qué pasa con Moisés, hermano? 40 años en el desierto. Y luego de eso, hermanos, cuando Moisés sube al monte de Dios, 40 días y 40 noches. Ahí, como dijo la hermana, ¿cuál fue la palabra que usó, hermano? Que Dios trató con él. Ajá. Fue Moisés lo fue moldeando, lo fue formando, ¿verdad? Para Sí. que pues él pudiera más adelante ser manso, ser humilde. Aquí, hermanos, ser manso, ser humilde era, como dice, cómo presentarse él ante Dios, ¿verdad? Que él era un hombre de autoridad, pero se sometía a la autoridad de Dios. Era obediente. Sí, hermanos, y fíjese que ya cuando Moisés fue tratado por Dios, fue forjado por Dios en el desierto, hermanos, si él no hubiese sido forjado, él mismo le hubiera dado su tate quieto a aquellos que se levantaban en contra de él. Él hubiera agarrado a algunos de ellos que se les ponían al brinco, le hubiera puesto una buena garrotiza, porque muchos israelitas se rebelaban en contra de Moisés, hermano. Mire, Moisés era tan enojón, pues, que cuando venía bajando del monte, hermanos, y todavía estaba siendo formado y forjado por el Señor y tratado, y vio que el pueblo de Israel estaba adorando un becerro de oro, hermano, ¿qué hizo? Rompió las tablas de la ley que el mismo dedo de Dios había escrito. Se enojó tanto, hermanos, que mandó ¿cómo decirlo? A pulverizar o a demoler aquel becerro, ¿verdad? Y el oro lo echó en el agua y se los dio a beber. Los obligó a beber. Hermano, era bravo pues, pero volvió a regresar y el Señor siguió tratando con él. Y ya cuando bajó, hermanos, dice la Biblia que había un resplandor en su cabeza, en su rostro, de manera que él se ponía un velo, porque la gente tenía temor. Pero de ahí en adelante se habla de Moisés como un hombre manso, que era el hombre más manso sobre la tierra. Lo tremendo de esto es que luego más adelante, cuando el mismo pueblo de Israel, hermanos, fíjense que a veces a los que le estamos sirviendo, a veces son la causa de la perdición de un pastor, porque hay gente que hace perder los estribos al pastor, ¿verdad? En el caso de Moisés lo molestaron tanto, que eran tan incrédulos, hermanos, que por más que le decía, ¿no vieron los milagros que Dios hizo en Egipto? ¿No vieron cómo Dios nos sacó con mano fuerte de Egipto? ¿No ven cómo el Señor nos ha sustentado por todo este tiempo, dándonos maná del cielo, librándonos de nuestros enemigos? Y todavía no creen.
y agarró la vara de la autoridad, hermanos, y golpeó 2 veces la roca, cuando el Señor le había dicho, háblale a la roca. Y Moisés perdió los estribos. Parece nada, hermano, pero a veces la misma gente a la que se le está sirviendo hacen todo lo posible porque el pastor se salga de órbita, ¿verdad? Se salga de sus casillas y meta la pata. ¿Cuántos pastores no terminan con azúcar, con diabetes, pues, con problemas de la presión, con problemas de diferentes tipos, enfermedades diversas, porque se cargan, porque quisieran ellos cambiar al pueblo, pero nosotros no cambiamos a nadie. Me perdonan, pero mire, si como dijo un predicador, y eso fue criticado por muchos, pero lo escucho ahora con mi apóstol, que dice, si yo tengo luchas conmigo mismo y estoy en una batalla diaria conmigo mismo y el Señor está tratando conmigo, ¿cómo voy a ir a tratar de cambiarle la vida a otra persona? Yo le voy a predicar y que esa palabra me cambie a mí y los cambie a ellos. Pero yo querer cambiar a otra persona, hermano, no lo voy a poder hacer jamás. Por eso deje de hacer coraje, deje de hacer muina, decimos aquí en Tabasco, ¿verdad? Por querer cambiar a otros. Hermana, ¿algún comentario? Pues aquí lo que se tiene que hacer, como dice, es orar, interceder, ¿verdad? Y ya lo imposible le corresponde siempre a Dios. Amén. Entonces vamos a ver, hermanos, otro resultado que hubo en la vida de Moisés o en el ministerio de Moisés fue que terminó la obra que Dios le encomendó. No la dejó a medias, sino la llevó hasta... Sí, él llegó a la frontera, ¿verdad? Los hizo cruzar el desierto. Claro que muchos quedaron en el desierto por su testarudez, porque tentaron a Dios, porque se rebelaron contra la autoridad de Moisés. Pero Moisés llegó hasta ahí. Y como les decía hace rato, Moisés pierde los estribos. Y Aarón ya debía varias también. Aarón primero fue el que murió. Ya eso lo hemos platicado, hermano. Se le fue acumulando y acumulando hasta que ¡pum! Y Moisés, a la primera, lo poncharon y le dijeron, no vas a pasar a la tierra prometida. Y aunque pidió y rogó que Dios le diera la oportunidad, no le dio la oportunidad de pasar a la tierra prometida. Pero él cumplió hasta ahí. Los llevó hasta ahí. Y de ahí, antes de pasar el río Jordán, ahí tomó la batuta, la dirección Josué. Que Josué, hermanos, fue digámoslo así, a ver, un discípulo que nunca se apartaba de Moisés, ni se apartaba del tabernáculo. Y él fue el que vino a suceder a Moisés, o sea, fue el sucesor de Moisés. Si usted quiere ser sucesor, ¿verdad?, de los siervos de Dios, usted tiene que mantenerse firme, buscando de Dios, no apartarse del siervo de Dios como Eliseo, que Elías le dice, quédate aquí. No, yo voy contigo. Tal vez Elías ya estaba un poquito así, ¿verdad?, con Eliseo. Ay, donde quiera que voy me sigue Eliseo, pero es que Eliseo quería estar ahí, quería aprender de él. Mire, el propósito de Dios o el plan de Dios es poner a un buey viejo con un buey joven. Cuando hablamos de bueyes estamos hablando de siervos. Entonces ahí tenemos a Elías con Eliseo, Moisés con Josué, Pablo con Timoteo, con Tito. ¿Sí? Tenemos a Batman y Robin. Tenemos, sí, pues, o sea, encontramos, es un ejemplo. Entonces, Moisés termina la obra hasta ahí, y entonces de ahí empieza Josué, pero Josué nunca se apartó ni de Dios, ni de Moisés, ni de la casa del Señor. Bueno, y entonces, ¿qué dice al final? Vemos, hermanos, que Moisés pues llegó para el tiempo que tenía que, no sé si está bien decir morir, pero él terminó lleno de vigor, ¿verdad? Lleno de fuerzas, no perdió la vista,
Y eso lo encontramos en Deuteronomio 34:7. Fíjense que esto me llama la atención y créanme que ha sido, yo le he pedido al Señor en base a esto, le pido al Señor que nos conceda esto, hermano. Yo no creo que un siervo de Dios o un hijo de Dios tenga que terminar mal. El que yo conozco que terminó ciego fue Sansón, pero porque se comportaba de una manera incorrecta, porque no se sujetaba a Dios y terminó ciego y siendo la burla de otros, esclavo y suicidándose. Es otro rollo, ese es otro tema. Dice Deuteronomio 34:7, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Caminaba derecho, él andaba bien, no tambaleaba, él andaba fuerte. Pero ese hombre, hermanos, siempre estuvo en la presencia de Dios. El que está en la presencia de Dios termina fuerte, hermano. Claro, la vida en esta tierra es pasajera, somos pasajeros, pero lo que vemos aquí, hermanos, es que Moisés no solamente termina con los ojos sanos, sin usar lentes, fíjense, y lleno de fuerza. Si eso lo llevamos a lo espiritual, hermanos, a mí me llama la atención mucho lo que dice mi apóstol, mi pastor. Él dice, los pastores no nos jubilamos. Habían unos muchachos, dice mi pastor, que habían unos muchachos que le decían a su papá, ya es hora que te jubiles, porque el papá era pastor. Y entonces lo mandaron a llamar para ir a predicar a tal parte o a ministrar no sé a quién. Y los hijos le decían, no papá, no vas ya. Porque a veces los hijos se meten en cosas que no deben meterse, man. ¿Me entienden? Y entonces le dice, no vas a ir, papá. ¿Pero por qué? Porque tú ya estás grande, ya deberías estarte jubilando. Es más, ya te deberías jubilar. Y agarró el papá enojado y dice, mire, el diablo es más viejo que yo y no se ha jubilado, así que yo tampoco me voy a jubilar. Y agarró su Biblia y se levantó y fue a predicar. Hermano, hay gente que ha muerto predicando. Ay, qué bonito sería, ¿verdad?, que uno termine sus días haciendo lo que fue llamado a hacer, terminando de predicar. Nos vamos con el Señor, pero terminar, hermanos, con la vista espiritual sana, con revelación. No, hermano, es que ya está viejo, ya no entiende nada, ya quedó viejo y ya también sus sentidos, sus emociones, todo está cuatrapeado. Eso no es así, hermano. El apóstol Pablo dijo que él lo que quería era terminar su carrera con gozo, con vigor, porque el gozo es nuestra fortaleza, hermano. Entonces no podemos terminar amargados. Tenemos que usar bien la autoridad. Si usamos bien la autoridad, hermanos, entonces vamos a terminar con los ojos claros, ¿verdad? Mirando las cosas como Dios las mira. La gente que no escucha, la gente que no aprende, hermanos, en la vida a ejercer una buena autoridad o una autoridad correctamente, esa persona empieza a cegarse. No se mira, no mira sus defectos, solo mira los de los demás. Pero la Biblia dice que debemos ser como los seres vivientes. Esos seres vivientes que tenían ojos por dentro y por fuera, ojos por detrás, ojos por delante, ojos alrededor. ¿Eso qué significa? Que tenemos que vernos por dentro, como somos. ¿Estás bien delante del Señor? Si no estás bien, tienes que reconocer tu falla. Mirar a nuestro alrededor qué está pasando. Miren la guerra de Ucrania. Miren lo que está sucediendo, hermanos, en China, en Japón, en el mundo, en México.
Mirar hacia nuestro pasado, de dónde nos sacó el Señor, y no regresar allá y ser agradecidos con Dios, y mirar hacia el futuro por fe. ¿Algún comentario, mi hermana Olga Lidia? Perdón, es que yo me pico. Pues aquí, hermanos, acabamos de ver un buen ejemplo, ¿verdad? Y los buenos ejemplos que hay en la palabra del Señor es para que nosotros lo sigamos. Amén. Así que pues yo creo que hemos aprendido bastante aquí, ¿verdad? Con la vida de Moisés, cómo se dejó que Dios lo fuera formando, lo fuera, ¿verdad?, moldeando a su voluntad, y cómo él pudo hacer un buen uso, ¿verdad?, de esa autoridad que le fue delegada de parte de Dios. Amén. Y pues todo lo que él hizo, hermanos, fue para bendición del pueblo de Dios, y cómo él pudo delegar también esa autoridad a Josué, amén, que también fue de bendición para el pueblo de Dios. Y pues vemos cómo él terminó, hermanos, su vida, su misión aquí en la tierra. Entonces, ¿verdad?, pues vamos a seguir esos buenos ejemplos para que también nosotros seamos de bendición a otros. Amén. Hagamos la voluntad del Señor y pues terminemos bien, haciendo la voluntad de Dios. Amén. Oramos, hermanos, oramos y pidámosle al Señor pues su gracia. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a reconocer autoridad, Señor. Ayúdanos a ejercerla también correctamente. Ayúdanos, Señor, para que los aciertos que tuvo Moisés, nosotros también los tengamos. Y aquellos errores que cometió, nosotros no los hagamos. Ayúdanos. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos. Danos la paz que tú viniste a dar. Ayúdanos para terminar, Señor, nuestra carrera con gozo, con vigor. Que nunca nuestros ojos se oscurezcan, como en el caso de Elí, Señor, que perdió la vista. Ayúdanos para mantenernos, Señor, sanos, fuertes, vigorosos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, Dios les bendiga. Mañana, si Dios lo permite, estaremos compartiendo un tema acerca de la familia. Así que, pues, les esperamos. Nos despedimos de usted, el pastor José Manuel Suárez Torres, la hermana Olga Lidia Ara Sánchez. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén.